En el presente video pretendemos analizar la sentencia TC 592-24. Se trata de una acción directa interpuesta en contra de los artículos 281 en sus numerales 1, 2, 3 y 4, artículo 282 y artículo 283 del Código Procesal Penal Dominicano. Entonces, en lo relativo al artículo 281 en sus numerales 1, 2, 3 y 4, lo que el accionante alega es el desconocimiento del principio de igualdad. Porque en primer lugar, cuando se emite el archivo fiscal, el imputado no es informado sobre el dictamen y por lo tanto tampoco puede recurrir en objeción dicho dictamen. Vamos a ver cuál es la razón del interés de que un imputado pueda o no objetar el archivo. El artículo entonces 282 habla de que cuando se emite el dictamen, la víctima es informada sobre el dictamen para que pueda hacer uso de la objeción de dicho dictamen. En ese sentido, se somete a la evaluación del juez de conformidad al artículo 283 para verificar si se revoca o se mantiene el archivo. Cuestión que vamos a analizar en toda su extensión. Entonces, en la presente sentencia vamos a ver una serie de principios que son analizados por el tribunal y que son importantes de cara al Estado de Derecho. Entre ellos podemos mencionar el principio de igualdad y el test de igualdad que ha venido desarrollando el Tribunal Constitucional. Podemos hacer mención del debido proceso en el sentido del derecho que tiene una persona a recurrir. El principio, ¿verdad?, de las sentencias interpretativas. En este caso se emite una sentencia interpretativa reductora y cuál es su alcance. Así sucesivamente. Una decisión muy peculiar, muy importante desde mi punto de vista y que tiene mucho contenido. Tiene mucho contenido que se puede analizar en toda su extensión. Bueno, en primer lugar, sobre la inconstitucionalidad del artículo 281 en sus 4 primeros numerales. Recordamos que el artículo 281 cuenta con 8 numerales. Los primeros 4 referente al archivo provisional y los numerales 5, 6, 7 y 8 referente al archivo definitivo. Entonces, vamos a hacer primeramente una distinción entre las dos figuras. El archivo provisional implica que el proceso penal se suspende y en consecuencia, hasta que no varíe las razones que dieron origen al archivo provisional, se mantiene en ese estatus. Por lo que una de las razones que da el accionante para decir que es inconstitucional es que el imputado se mantiene en un estado de incertidumbre, porque su proceso penal, a diferencia de lo que pasa con el archivo definitivo, no se extingue de conformidad con el artículo 44 del Código Procesal Penal, sino que se mantiene suspendido. Entonces, se mantiene suspendido por el plazo que dura el proceso penal, es decir, 4 años de conformidad con el artículo 148. Entonces, una de la diferenciación entre el archivo provisional y el archivo definitivo estriba en los efectos, que uno suspende el proceso penal y el otro extingue el proceso penal. Esa es la primera diferenciación y ahí es donde el archivo provisional, entonces, sus efectos causan en contra de un imputado determinado una especie de incertidumbre porque su proceso se mantiene suspendido de forma concreta hasta que se extingue la acción penal. Bueno, al efecto, el accionante sostiene que dichos artículos
tanto el artículo 281, 282 como 283 vulneran algunas previsiones de la Constitución, entendido como, en primer lugar, el principio de supremacía constitucional, el principio de Estado social y democrático de derecho, la dignidad humana, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el principio de razonabilidad y las garantías de los derechos fundamentales, así como la tutela judicial efectiva. Y por último, establece alguna especie de violación al derecho de defensa. Sobre estos puntos, primero el tribunal evalúa las cuestión de constitucionalidad del artículo 281 en primer término. Entonces, dentro de las alegaciones, ¿verdad?, que se establecen, dijimos que se alega que el artículo 281 vulnera el principio de igualdad en el entendido de que la persona imputada no se le comunica sobre la emisión del archivo y naturalmente entonces presenta una desigualdad frente a la víctima que se le comunica y consecuentemente puede recurrir el dictamen, a diferencia del imputado que no puede recurrir el dictamen. Entonces, en primer lugar, se dice que cuando se emite el archivo provisional, mientras no se modifiquen las razones o los motivos que dieron origen al archivo provisional, este no va a variar. Y por lo tanto, su consecuencia es que suspende el proceso penal. Y el imputado entonces no tiene ningún tipo de acción judicial en contra de ese dictamen. Esa es la estructura del archivo provisional. Es decir, que el imputado no, frente al archivo provisional, no tiene ningún recurso. A diferencia de la víctima, que puede objetar el archivo en los términos del artículo 282 y 283 del Código Procesal Penal, independientemente de que sea provisional o que sea definitivo. Entonces, se establece una queja en contra de ese artículo y es la incertidumbre que presenta el imputado mientras existe o subsiste el archivo provisional. Entonces, el tribunal le responde que no existe tal incertidumbre de forma irrazonable. Si bien es cierto que existe una incertidumbre, la incertidumbre no trasciende al principio de razonabilidad que prevé el artículo 40 en su numeral 15 de la Constitución Dominicana. Y para llegar a esa conclusión, entonces, el tribunal lo que hace es una interpretación sistemática de aquellas reglas que establece el Código Procesal Penal que regulan, ¿verdad?, el proceso penal. Para ello, entonces, lo primero que dice el tribunal es que ya de entrada la duración del proceso penal está determinada por el artículo 148 del Código Procesal Penal, es decir, 4 años. Y consecuentemente, el artículo 151 establece cuándo prescriben los actos, ¿verdad?, en la etapa preparatoria. Establece el artículo 151, por lo que ahí hay un control jurisdiccional para que esa etapa investigativa no exceda de lo razonable y por lo tanto el Ministerio Público, cuando inicia un proceso de investigación, tiene cierto plazo para presentar un acto conclusivo. Entiéndase que va a tener 3 meses cuando a un imputado se le impone la prisión preventiva o arresto domiciliario y 6 meses en el resto de las demás medidas de coerción. Esto es precisamente porque el carácter de la medida de coerción, como tiene un carácter coercitivo, no se prolongue más allá de lo razonable. Y por lo tanto, entonces, el mismo tratamiento se da, ¿no?, cuando se le impone a una persona la prisión preventiva y ya el artículo 241 entonces establece cuando cesa la prisión preventiva, precisamente para que no desborde el principio de razonabilidad. Entonces, cuando se analiza
la consecuencia o los efectos que tiene el archivo provisional de cara al propio imputado, ¿verdad? Que en definitiva es una especie de decisión que beneficia al imputado, puesto que no está siendo acusado formalmente, sino que como se dan, en este caso, algunas de las características que subyacen en el artículo 281 en sus numerales, entonces el imputado directamente se es beneficiado de la emisión del archivo. Y por lo tanto, quien es perjudicada directamente de la emisión de un archivo, ya sea provisional o ya sea definitivo, es la víctima, cuando existen víctimas. Porque si se trata de un tipo penal donde el afectado es el Estado, entonces no se beneficia directamente al Estado, sino que se beneficia al imputado. Y el Estado, naturalmente, en este supuesto, entonces no puede objetar el archivo porque no lo habilita el artículo 283 y 282 del Código Procesal Penal. Entonces, el tribunal descarta la alegación hecha por el accionante y entiende, ¿verdad?, que la previsión del artículo 281 en sus primeros numerales, en primer lugar, no desborda el principio de razonabilidad, porque al hacer una interpretación sistémica de aquellas normas que regulan, ¿verdad?, el proceso penal y su conclusión en términos de que no desborde el plazo razonable, entonces el tribunal entiende que conforme a los parámetros que establece la Constitución y, ¿por qué no?, las convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces, una queja que se hace es sobre las previsiones de los artículos 282 y 283 del Código Procesal Penal es que vulnera el derecho a la igualdad, porque le da una prerrogativa a la víctima de poder recurrir dicha decisión y consecuentemente no tiene esa facultad el imputado de recurrir dicha decisión a diferencia de la víctima. Entonces, el Tribunal Constitucional analiza esta cuestión para determinar por qué no es aplicable el test de igualdad frente a esta situación que se presenta en esta figura de la objeción del archivo fiscal como una prerrogativa exclusivamente para la víctima. Entonces, recordemos, para que se presente esta figura del test de la igualdad, entonces necesitamos que se originen ciertos matices, como son, por ejemplo, lo previsto en la sentencia 71, TC 7115, que establece, ¿verdad?, cuándo se configura el test de igualdad. Y consecuentemente la sentencia 337-16, que también nos habla del principio de igualdad frente al proceso penal y consecuentemente ese trato igualitario que se tiene que originar frente a ambas partes durante el proceso penal. Si bien el imputado no puede recurrir el archivo mediante la figura de la objeción del archivo, no necesariamente se vulnera el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque fijémonos en un elemento muy esencial y es que el archivo beneficia a una de las partes, que en este caso es el imputado. Es un dictamen que no es un regalo, naturalmente, sino que las situaciones que propiciarían la presentación de un acto conclusivo, como es la acusación, no se concretizan en un caso específico porque se origina una de las causales previstas en el artículo 281, ya sea este provisional o definitivo. Y naturalmente entonces eso hace que
el imputado frente a un proceso penal se vea beneficiado por el dictamen fiscal, que es archivar el proceso porque no se puede acusar a la persona por una de las causales que prevé ese artículo. Entonces, dependiendo de la causal, el archivo que se origina, el archivo fiscal, va a ser provisional o definitivo, con la consecuencia que ya le expliqué previamente. Entonces, el tribunal entiende que no vulnera el principio de la igualdad, en el sentido de que no se trata de situaciones similares frente a uno u otro. Es decir, que no son, en este caso, el tratamiento que le da el legislador desigual frente a la objeción, se justifica en el sentido de que el archivo se emite en perjuicio de la víctima. Entonces, frente al proceso penal, como la víctima se ve afectada, es la que necesariamente tiene que estar habilitada para objetar el archivo. Porque conforme la previsión del artículo 283 del Código Procesal Penal, lo vamos a ver a continuación, dicho artículo establece de forma expresa que una vez que se objeta el archivo, el juez convoca una audiencia en el plazo de 5 días para conocer de dicha objeción. Entonces, el juez tiene dos salidas frente a dicha objeción del archivo. En primer lugar, puede revocar o confirmar el archivo. Entonces, ¿qué implica confirmar el archivo? Confirmar el archivo, ya sea un archivo provisional, implicaría que el caso quedaría en estado de suspensión, hasta tanto se modifican las condiciones que originaron el archivo. Confirmar el archivo definitivo implicaría directamente la extinción del proceso penal y, por consecuencia, la terminación del mismo. Dicho archivo, dicha dictamen emitido por el juez, en el caso de que revoque o confirme el archivo, es objeto de recurso de apelación. Aquí sí puede el imputado recurrir la decisión. ¿Por qué? Porque si el juez revoca el archivo, emite una decisión desfavorable en contra del imputado y consecuentemente el imputado se ve afectado por la decisión del juez. Y la víctima, entonces, si se confirma el archivo, se mantiene la decisión del Ministerio Público y en consecuencia queda en la misma situación y puede recurrir en apelación. A su vez, dicha decisión es susceptible de recurso de casación, independientemente de lo que decida la Corte de Apelación. Entonces, fijémonos en una de las consecuencias que tiene la revocación del archivo. Si el juez, que es una de las críticas que hace el accionante en el caso de la especie, revoca el archivo, entonces le da al Ministerio Público un plazo de 20 días para que éste presente un acto conclusivo diferente del archivo. Entonces, bajo esta situación, el tribunal analiza el principio de la separación de funciones que tiene el Ministerio Público y el juez. Entonces, dice el Tribunal Constitucional que este principio de separación de funciones es una manifestación del debido proceso, porque frente al proceso penal, el Ministerio Público tiene un rol específico y el tribunal tiene otro rol específico, imparcial, que de garantizar el debido proceso para todas las partes. El Ministerio Público, una vez presenta acto conclusivo, entonces no goza de ese principio de objetividad, sino que se convierte en una parte del proceso y por consecuencia va a procurar la aplicación de una sanción frente a un hecho delictivo que ha venido investigando y que ha dicho que tiene los elementos de prueba suficientes para demostrar la responsabilidad penal de una persona.
Entonces, ¿qué pasa con la previsión o la regulación del artículo 283? Bueno, que se dice que entonces cuando el juez le ordena al Ministerio Público la presentación de un acto conclusivo diferente a archivar, entonces le está diciendo que presente una acusación con las falencias que pudiese originar, en primer lugar, la emisión de un archivo. Entonces, ¿qué dice el tribunal? Bueno, si el Ministerio Público ha emitido un archivo, es porque ha determinado que no puede presentar una acusación, porque carecería de los elementos, vamos a decir, fácticos, probatorios o jurídicos que imposibilitan que se sostenga una acusación para una persona determinada. Entonces, hay una separación de funciones en la cual imponerle al Ministerio Público como órgano acusador que acuse sin tener aquellos elementos, vamos a decir, fácticos, probatorios o jurídicos para demostrar la responsabilidad penal de una persona, entonces vulnera el principio de separación de funciones. Por eso el tribunal entonces emite una sentencia interpretativa reductora y dice en su conclusión, ¿verdad? Ahora voy con la conclusión del tribunal. Dice que se leerá el artículo 283 que se va a suprimir la frase de que puede emitir un acto conclusivo diferente al archivo. Entonces suprime esa frase que prevé el artículo 283, por lo que esto nos lleva a hacer un razonamiento. Vamos a suponer, ¿verdad? Se objeta el archivo fiscal. En este caso vamos a suponer que sea provisional o definitivo. No, independientemente, para el análisis, la cuestión no va a tener ninguna diferenciación. Entonces, imaginémonos que el Ministerio Público emitió un archivo provisional. La víctima objetó el archivo. El juez le indica al Ministerio Público que debe de presentar un acto conclusivo distinto al archivo. En este caso puede ser la acusación. Y no pudiendo entonces presentar un acto conclusivo similar al archivo. En este caso, imaginémonos que el archivo definitivo lo cambia por archivo definitivo. Bueno, después de evaluar la situación, determino que ya no es provisional el archivo, sino que el archivo es definitivo y extingo el proceso penal por consecuencia. Entonces el Ministerio Público no tenía la posibilidad de, si emitía un archivo definitivo y era objetado, entonces variarlo por un archivo provisional. Tampoco tenía la posibilidad de que se emitía un archivo provisional y se objetaba y el juez revocaba el archivo, entonces convertirlo en archivo definitivo. No tenía esa posibilidad. Con esta sentencia que hemos analizado ya tiene esa posibilidad, porque puede cambiar de un archivo provisional a un archivo definitivo y viceversa. Naturalmente lo puede hacer durante el plazo que se emite el archivo provisional, independientemente de que sea objetado o no. Si se emite un archivo provisional, en el transcurso te puede cambiar a definitivo. Lo que no puede hacer es lo contrario. Si se emite un archivo definitivo, como consecuencia del artículo 44, el proceso se extingue. Por lo tanto, ya el Ministerio Público no puede emitir otro archivo, porque se extingue el proceso penal. Diferente situación se origina cuando es objetado el archivo definitivo, que el Ministerio Público entonces, si el juez le ordena que presente un acto conclusivo, puede convertir el archivo definitivo en archivo
provisional, situación que no podía hacerlo con anterioridad. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Que el tribunal dice que, en primer lugar, dos cosas importantes. Que el imputado tiene que ser informado cuando se emite un archivo. Esto es de conformidad con el artículo 282, que solamente el Ministerio Público tenía la obligación de informar a la víctima cuando emitía el archivo y no hacía el imputado. Entonces el Tribunal Constitucional dice, no, tiene que informar a ambas partes porque tienen derecho en este contexto a ser informada de el dictamen del Ministerio Público en igualdad de condiciones. Y en segundo, el tribunal emite una decisión interpretativa reductora, excluyendo, ¿verdad?, la posibilidad o imposibilidad en este caso de que el Ministerio Público pudiera emitir un acto conclusivo distinto al archivo y ya tiene dicha facultad. Es cuanto y gracias por su atención.